Muy buenas noches, espero se encuentre muy bien en este viernes 11 de marzo. Hoy vamos a hablar un tema que estamos construyendo cada, cada mes y es precisamente sobre las tareas del duelo. Hoy en particular vamos a ver un ejemplo y vamos a tratar de irnos centrando en cómo generar un afrontamiento a partir de nuestra propia personalidad. Y voy a narrar un ejemplo que a lo mejor ustedes ya conocen, a lo menos las personas que han estado con su servidor. Y les agradezco mucho que hoy estén aquí en este video. Santa, te mando un fuerte abrazo. Rosana, te mando un gran abrazo. A John, a Juana, colaboradora y amiga. Qué bueno que están aquí. Vero, Claudia, qué bueno que hoy vamos a hablar. Pero sobre todo hablar, yo les había dicho, si sientes en la invitación, hola Eri, ¿cómo estás? Un gran saludo, saludos al gordito. Si ustedes no han podido, yo cuando invitaba a este en vivo, les decía, si no has podido cerrar, si has patologizado tu duelo, si no has tratado de invertir tiempo, dinero y esfuerzo en una psicoterapia del duelo, bueno, pues yo creo que este es un buen momento porque pasa el tiempo y si no se logra por medio de tareas, entonces lo más seguro es que empieces a generar elementos nostálgicos que van a distorsionar tu realidad y esta distorsión va a procurar estacionarse en una ansiedad y esta ansiedad va a empezar a ver o a generar algunos cuadros también de depresión. Entonces por eso la importancia de la psicoterapia del duelo. Saludo a Rosy, saludo a Tommy, ¿no? Les mando un fuerte abrazo. Hoy, cuando estudiaba el doctorado, pues hacía mi tarea. Este es mi libro, mi cuaderno de apuntes. Y lo tengo siempre a la mano, los estoy repasando. Buenas noches, Jessica. Entonces yo decía, necesitamos tener muy en claro qué es lo que tenemos que hacer. Primero, la primera tarea del duelo es cómo somos. ¿Cómo somos? ¿Somos unas personas necias? ¿Somos orgullosas? ¿Somos unas personas caritativas? ¿Cómo te defines? El autoconcepto aquí es importante porque como seas, así será tu duelo. Porque recuerda que el duelo depende de la psique del sujeto y no del objeto de amor que se nos fue o que no está. Entonces, primero, ¿cuentas con alguna red de apoyo? ¿Cuentas con un psicoterapeuta, un tanatólogo, psicoterapeuta del duelo o un tanatólogo o tanatóloga? Buenas noches, Marta, te mando un fuerte abrazo. Bueno, primero, sí, si tienes una red de apoyo, esto va a ser importante porque va a haber elementos de aceptación, elementos de contención, de validación y de apoyo. Si no tienes una red de apoyo, cuidado, porque va a haber poca construcción de tu duelo, las tareas te van a costar más trabajo, va a haber elementos punitivos y elementos culpígenos. Entonces estos elementos es importante reconocer. Necesitas tener una estrategia para enfrentar el duelo, porque es enfrentar, confrontar y resolver, siempre se los he dicho. Necesitas una estrategia. El tiempo no hace absolutamente nada. Lo que hacemos en el tiempo es lo importante. Lo único, ¿cómo vamos a resolver que esto no se patologice, que no se vuelva una situación enfermiza, teniendo una estrategia para resolver? ¿Cómo comprender? La pregunta que nos debemos de hacer es ¿cómo comprender lo que nos está pasando? ¿Cómo entender lo que me está pasando? Necesito verme, porque lo primero es cómo soy cuando pierdo. ¿Cómo soy cuando dejo de amar o cuando siento que me dejan de amar? ¿Cómo soy cuando hay un abandono? Porque así va a ser mi duelo. Afrontar es la función que va a evitar
tener un trastorno persistente del duelo complicado, que es el TPDS. Trastorno persistente del duelo complicado, lo que los tanatólogos o los psicoterapeutas del duelo llamamos TPDS. ¿Qué es lo que queremos evitar en todas las personas que acompañamos? Que haya un trastorno persistente. ¿Cómo empezamos a visualizar y a sentir este trastorno? Trastorno de sueño, trastorno de alimentación y trastorno del humor. Por eso es necesario estar en constante contención, acompañamiento, es decir, me está pasando esto, mira, se da una tabla a las personas para que lo vayan apuntando, lo vayan generando. Buenas noches, Gabriela, qué gusto. Te mando un fuerte abrazo. Qué bueno que estás por acá. ¿Cómo? Joana, ¿cómo estás? Buenas noches, qué gusto saber que estás por aquí. ¿Cómo es nuestra relación con la muerte? ¿Cómo es la relación con nuestras pérdidas? Recuerden, el primer elemento es cómo es nuestra personalidad. ¿Cuál es nuestra personalidad? ¿Cómo éramos cuando éramos pequeños? ¿Cómo era nuestra relación con la muerte? ¿Nos gustaba? ¿No hablaban de ello? ¿Eran temas que no se hablaban? ¿Cómo es la relación con nuestras pérdidas? Cuando decimos, pues yo nunca he sentido, nunca pude ver. Entonces, hay dos formas de entender las pérdidas, de entender y atender las pérdidas. La primera es ontológica, es decir, la pérdida en sí, ¿no? Me relaciono con las pérdidas constantemente. Perdí el transporte, perdí el vuelo, perdí el teléfono, ¿no? Pero cuando es este tipo de pérdidas, de pronto se pasa a nuestra propia psique, a nuestra propia antropología, y es, esta pérdida me hace sufrir. Esta pérdida duele. Esta pérdida me modifica mi comportamiento hacia los demás. Quiero ver a todo mundo, quiero abrazar a todo mundo, o no quiero ver absolutamente a nadie. Entonces, por eso es importante que nosotros los tanatólogos, los especialistas en psicoterapia del duelo, le digamos a la gente, ante una pérdida hay 3 modelos de acompañarte. Formativo, como nosotros lo hacemos en los diplomados, los talleres, los cursos. A nivel educativo, es decir, enseñar para sanar. Y, por supuesto, el último es el terapéutico, en donde hay una sesión individual o familiar de aquellas personas que, de alguna manera, están sufriendo por la pérdida. Pero ¿cuál es el origen del sufrimiento? Eso es lo que nosotros vamos a tratar de descubrir ahorita que estamos compartiendo. Saludo a Víctor también, que anda por acá. A todos ustedes, bienvenidos. Y les voy a leer una historia que lo importante de ella es que vayamos atendiendo nuestra propia pérdida. ¿Cuándo empieza el duelo? Cuando somos conscientes de la pérdida. ¿Cuándo empieza la pérdida? Cuando se estructura ausencia. Cuando digo, sé que ya no estás. En ese momento empieza el duelo y en ese momento empiezan las tareas. Todos los duelos son diferentes. ¿Por qué? Porque dependen de nuestra personalidad. Y no todas las personas somos iguales. Y eso hay que dar gracias a Dios. La siguiente narrativa nos va a iluminar en la sesión de hoy. Y ustedes tomen lo que necesiten para que vean cómo se va elaborando. Y las personas que al final, y agradezco muchísimo a las personas que han confiado en el trabajo de este profesional y también de nuestras instituciones para poder seguir caminando y haciendo sus tareas del duelo. Y comienzo. Lourdes, esta narrativa se llama Ella lo era todo para mí. Y la invitación es trabajar el espejo roto. Y la narrativa es la siguiente. Lourdes perdió a su nieta hace un año de meningitis. Ha estado participando en un grupo de apoyo desde hace 6 meses. En los primeros meses le era muy difícil hablar de su nietecita y solo podía expresar su enfado, sintiendo que su muerte podría haberse evitado, culpabilizando al personal médico y a los maestros de la escuela de su fallecimiento. En ese momento más avanzado de su proceso hay mucha más aceptación,
está abierta al dolor y se permite expresar su aflicción. La niña permítame porque se me corrió la pantalla. Ya saben que esto no tiene palabra de honor. Pero nos va a servir demasiado esta narrativa. Desde mi perspectiva, obviamente. La niña tenía 4 años cuando muere y pasaba mucho tiempo con Lourdes. En este momento avanzado de su proceso hay mucha más aceptación, les decía, está más abierta al dolor y se permite expresar su aflicción. La niña tenía 4 años cuando murió y pasaba mucho tiempo con Lourdes, quien la atendía regularmente, ya que los progenitores trabajan en una industria local. Lourdes tiene su casa llena de fotografías. En cualquier lugar a donde dirige la mirada está la imagen sonriente de la niña, de su nietecita mirándola. Lourdes tenía una relación muy simbólica con su nieta, lo que, unido a las trágicas circunstancias en que sucedió la muerte de la niña, hace que su vivencia sea especialmente difícil. Su dolor está relacionado con lo que ella ha perdido. Y en ese trabajo terapéutico que aquí presentamos, es capaz de identificar y de poner nombre a esa parte de ella misma que vivía en su nietecita. Entonces, hago una pausa. ¿Qué pasa ahí? La persona que estamos aquí en nuestro duelo, tenemos que preguntarnos qué parte de la persona que no está vivía en nosotros y vive. Su dolor está relacionado con lo que ella ha perdido y en este trabajo terapéutico que se hace, se presenta de ella como capaz de identificar y de poner nombre a esa parte de ella misma que vivía con su nieta. El acompañante terapéutico, el psicoterapeuta del duelo, ya le había hablado en sesiones anteriores, ha ido estableciendo una conexión entre esa relación simbólica con su nieta y algunas conductas que Lourdes está mostrando en este momento de su duelo. El objetivo de la psicoterapia del duelo, el objetivo principal, en el caso de Lourdes, es favorecer su comprensión del sentido profundo de su dolor, que pueda conectar con los aspectos más dependientes de su relación con la niña y de sus relaciones. Si ella no es capaz, Lourdes, si ella no es capaz de identificar la parte de su vida, y esto es importante tomarlo en cuenta, que no está resuelta y que ha estado proyectando en su relación con su nieta, corre el riesgo de desarrollar un duelo crónico. Entonces, ya vieron ustedes cómo el duelo depende de la psique del sujeto. Lourdes dice: tengo la casa forrada de fotografías suyas. La gente me dice que ya es hora de quitarlas, pero yo no quiero. El terapeuta le contesta: ¿para ti es importante tener la casa forrada de sus fotos? Uno de los principios básicos de la psicoterapia del duelo es la importancia de mantener una visión biológica adaptativa de los afrontamientos. Es decir, que si este elemento te está ayudando a afrontar, cuánto tiempo tiene, cómo se está haciendo, y por tanto esta conducta de afrontamiento es utilizada por el terapeuta como una puerta de acceso a materiales mucho más profundos, a verdades mucho más profundas, porque el llanto que manifiesta está llorando por otras cosas. En vez de intentar que deje de hacer eso, el terapeuta empieza haciéndole un subrayado. Es tener forrada la casa de fotografías mediante una intervención que es indagar y a la vez validar, ¿no?, que se siente segura y protegida Lourdes en esa casa. En las siguientes intervenciones muestra un interés genuino por ella, cómo ha decidido vivir su duelo, al tiempo que muestra un respeto sincero a su necesidad de afirmar su forma individual de vivir el proceso. Nosotros, los especialistas, estamos para validar los duelos. No para, la persona es la que tiene que confrontar, enfrentar, confrontar
y resolver. Nosotros estamos para validar. La persona es la que tiene, simple y sencillamente, que empezar a decir, esto lo quito, esto lo pongo, esto es diferente, esto debe cambiar. Pero nosotros tenemos que validar, pero es una guía de esa validación. Y Lourdes contesta, sí, me ayuda mucho tener la casa forrada de sus recuerdos. ¿Cómo te ayuda? Es que puedo conectar con ella en todo momento. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo es esa conexión? Y el terapeuta empieza interesándole por la función de tener forrada la casa de fotografías de la niña. Por eso es importante que cuando ustedes estén acompañando o cuando estén siendo acompañados, tengan la amabilidad de ser honesto con su terapeuta, ¿verdad? Estoy haciendo esto, estoy dejando de hacer esto, porque esos son elementos que a uno le ayudan para que la persona esté elaborando. Y a partir de esto que tengo forrada la casa, entonces nos habla de una necesidad de cuidado, de indagar de quién se está cuidando, explorar qué tan productiva va a ser la vida de Lourdes después de este evento. Tenemos que darse cuenta que ella debe confrontar este elemento de realidad con el elemento de la fantasía. Necesitamos ver qué va a producir, necesitamos si ahí está en sintonía con la realidad o está evadiendo la realidad por medio de este forramiento de la casa. Al hacer esto, validando los esfuerzos de Lourdes y el duelo, se va normalizando y esto evitamos que haya un proceso de patologización. Y a la vez la anima a poner conciencia. ¿Cómo es ese proceso de tener forrada la casa? Bueno, pues está bien. ¿Y cómo mantienes esto? Es decir, buscar la manera de que ella entienda que es un esfuerzo mayor y para cuándo lo va a sostener. Lo importante es que le esté ayudando, y eso hay que tener muy en claro, que le esté ayudando a procesar la pérdida de su nieta. Dice Lourdes, me gusta mucho mirar esas fotos. Cuéntame Lourdes, ¿cómo es ese momento para ti? Lourdes, pues me quedo mirando la foto que tengo delante y lloro un poco. ¿Y tu mirada? ¿Qué dice tu mirada cuando estás en ese momento? Lourdes responde, que la echo de menos. Y Lourdes empieza a llorar. Le pido que me ayude y que ayude a su mamá. Lourdes ya no está pensando nada más en ella. Ya está pensando en su hija, está pensando en su nieta y está pensando en ella. Está consciente que necesita ayuda. Lourdes es capaz de hacer este diálogo interno con la niña y de elaborar aspectos de su relación y de su duelo. Esto es posible gracias al trabajo realizado en las sesiones anteriores, donde todo le fue validado, en un signo como Lourdes está preparada para este momento. ¿Estarías preparada, Lourdes, para en algún momento quitar, ¿no? Quitar algunos cuadros, algunas circunstancias, que no te distorsione tu realidad? Entonces, nosotros tenemos no que confrontar, sino simplemente estás consciente de afrontar esa situación. Sigues produciendo, estás yendo a trabajar, estás haciendo, es decir, tenemos que ver su productividad. Es importante. No en los primeros días del fallecimiento, después. Si hubo una renuncia en el trabajo, cuestiones que ya nos indiquen, ¿no?, que este tipo de situaciones hay un proceso que ya no puede integrar aspectos emocionales, cognitivos, y que la fantasía de que volviera, que la fantasía de que está viéndola, de que la está escuchando. Entonces, en esos momentos tenemos que empezar a indagar. ¿Qué está pasando con esa conexión con la realidad y con la fantasía? El terapeuta le dice, es bonito lo que dices. ¿Qué más le pides cuando ves las fotos? Y dice Lourdes, que ayude a su madre. Y creo que lo hace.
ahora podemos hablar un poco más. Antes no podíamos hablar. Entonces, Lourdes ya está empezando a entender que hay un vehículo en el duelo. Está resarciendo de alguna manera sus niveles de contención y relación con ella como madre, con su propia hija, la madre de su nietecita. Porque ella se saltó ese vínculo, se saltó esa relación de apego. Que ayude a su madre. Ahora podemos hablar un poco más, antes ni hablábamos. También le digo que estoy muy sola y que la echo de menos, esperando que pasen los días. Creo que eso me ayudará, dice Lourdes. Que el tiempo pase rápido, que pase un año, 2. Entonces, ya uno se da cuenta que hay una línea del tiempo. No se quedó en ese momento, sino hay una línea del tiempo. Ya está elaborando, ya está pensando qué va a hacer con el tiempo. Recuerden, el tiempo no hace nada. ¿Qué hacemos en el tiempo? Es lo importante. Y el terapeuta le pregunta, ¿qué efecto tendrán 1 año o 2? Y la respuesta de Lourdes es contundente. Que no sufriré tanto. Es decir, que ahorita sí lo estoy haciendo. En este momento sí estoy sufriendo. Y el terapeuta le dice, como se los digo yo a ustedes, el tiempo solo no hace nada. Depende de lo que hagas en ese tiempo. Si te sirve para expresar el dolor, pon palabras a lo que sientes. Entonces, esto ayudará, Lourdes. Pero si es para tapar el dolor y asumir una actitud positiva ocultando sentimientos, entonces el tiempo no te ayudará. Y es así, en este pequeño ejemplo, cómo el terapeuta aporta información validando, pero diciendo, bueno, lo que estás haciendo te está ayudando a resolver. Pero te lo digo en una línea del tiempo, si el tiempo en sí mismo no hace nada, depende de lo que hagas en este tiempo. Si te sirve para expresar el dolor, ponle palabras a tu dolor. Ponle palabras a lo que sientes, entonces ayudará. Pero si es para tapar el dolor y asumir una actitud pasiva, ocultando tus sentimientos, entonces el tiempo no te ayudará de nada. Y esto hay que tomarlo como una pequeña lección o una tarea del duelo. Si te pones en una actividad constante, ocultando sentimientos, entonces el tiempo no te servirá de nada. Yo le comentaba el día de hoy a un amigo, psiquiatra, colega y buen amigo para el tenis. Platicábamos un poco de cómo va a ser el proceso. O sea, me platicaba un poco, él como psiquiatra decía, esto de la posvención, Carlos, nunca lo había escuchado. Nosotros cuando tenemos un duelo, una muerte por suicidio, el duelo es uno de los duelos complicados y hay que acompañarlos de manera muy puntual. 1, 2 o 3 especialistas en cada sesión, aproximadamente de 90 minutos. A veces duran muchísimo más porque llega mucha gente a la posvención, familiares, y en ese momento, bueno, uno tiene que decirle a la psicóloga, a la otra, al acompañante terapéutico, al suicidólogo, al tanatólogo, tú encárgate de esto, tú encárgate del otro, esto vamos a empezar a trabajar. Es tener 2 o 3 pistas en ese momento. Y yo le comentaba, me decía Carlos, le digo, mira, últimamente es algo que le digo, me cuesta como trabajo reconocer, pero los lugares donde nosotros hacíamos nuestra labor, pues fueron cerrados post pandemia. ¿No? Ya no tuvimos la posibilidad de regresar en algunos aspectos por cuestiones de distancia, por cuestiones pues también de cambios internos, no nos pertenecían tomar las decisiones de los cambios. Lo tuvimos que rentar un pequeño lugar acá al sur de la Ciudad de México para atender. Y le digo yo, pues honestamente, pues son situaciones que si bien estamos en función al trabajo dado, al acompañar, pues también hay que cubrir los gastos de los especialistas. Y me decía, vamos a ver qué se puede hacer, a ver si buscamos un espacio, porque es interesante esto de la posvención. Nunca lo había escuchado.
O sea, nunca había visto cómo se trabajaba una sesión de posvención. Y le pareció fascinante y a mí me llamó mucho la atención. Es un psiquiatra reconocido y me dice, es interesante, vamos a ver si encontramos un espacio. Le digo, pues ojalá, porque, y esto es, y sin alarmar a nadie, esto es algo que estamos viendo. Hoy, precisamente, que iba caminando hacia un lugar donde suelo hacer un poco de ejercicio, tengo que cruzar Periférico a la altura de la Eugene Jolisli. Ustedes conocen, si conocen Periférico Sur. Bueno, pues por ahí siempre pues me fijo de los dos lados del puente porque pues hay que ser cuidadoso de los asaltos y demás. Como peatón uno se da cuenta de eso. Y uno tiene que estar alerta en eso. Y vi desde que salí del conjunto habitacional donde estoy, voy caminando sobre Periférico, para llegar al puente es aproximadamente 500 metros y veo a alguien ahí en el centro del puente. Y ya, subo, llego al puente, me subo y, y lo veo, con una vestimenta, una playera muy sencilla, una gorra sencilla, un short, pero unas botas de muy buena calidad, muy grandes, como galvanizadas, unas Caterpillar, y llamaba la atención, en conjunto llamaba la atención. Y la gente pasaba por el puente como si no hubiera nadie. Entonces me acerco y le digo, ¿cómo está? Buenas tardes. Y me seguí caminando con mi mochila. Bajo del puente y le digo hay vigilancia, está la escuela Olinka, entonces le digo, hay una persona ahí que lleva mucho tiempo, la mirada está absorta, ¿no? Entonces la policía se me queda viendo y le digo, me dedico a la prevención del suicidio y no es que yo vea en todos lados riesgo, pero la persona estaba tensa de brazos y piernas, estaba agarrando el barandal y algo le preocupaba, sus piernas, sus pies. O sea, uno pues, se te va como desarrollando un ojo sin alarmar a la sociedad. Entonces me dice, pues necesito que me acompañe. Le dije, sí. Regresamos y el tipo aferrado ahí. Entonces me ve con la policía y voltea. Me dice, no estoy haciendo nada malo. Y le digo, pero está a punto de hacerlo, ¿verdad? Su rostro le cambió. Le digo, ¿quiere que platiquemos un rato? Unos minutos. Y le digo, aquí está la policía y viene para ayudar. ¿Quiere que le llamemos a alguien? Lleva mucho tiempo aquí. Yo dije, la policía está ahí desde las 8 hasta las 12. No vio al tipo que estaba ahí. Dije, bueno, nos bajamos del puente y efectivamente, pérdida de trabajo, pérdida de un ser querido en la pandemia, abandono familiar. Y lo que me llamó la atención es que estaba en contrasentido. O sea, si se precipitaba, iba a caer de espaldas a los coches que venían, no de frente. Que es un elemento que, bueno, uno pues va conociendo por las cartas póstumas, por las narrativas. Se le llamó a un familiar, llegó, yo ya no pude quedarme, pero la policía me dijo, pues muchas gracias, ya le dejé pues mi número, ¿no? Hace mucho que no tengo esas tarjetas, ya hace 2 años, tarjetas de papel, que no cargo, pero bueno, le di mi número, cualquier cosa al señor, ya no me marcaron, le marqué al oficial en la tarde, me dijo, no, se fue tranquilo, y pues muchas gracias, le dije, no, pues de nada. Entonces, no es que uno vaya buscando estas cosas, ¿no? Sino, y llegando al lugar, le comentaba precisamente a mi amigo, psiquiatra, ¿no? Me dice, pues lo hubieras llevado a algún sitio. Le digo, ese es el problema, ¿no? El sitio, tener un sitio acá por acá sería genial. Pero ese tipo de situaciones uno tiene que ir desarrollando. Te dan información. Entonces, vamos a regresar al caso de Lourdes. Quiero que les quede claro que la pérdida se nota.
la pérdida, el miedo, la frustración, el coraje se nota. La gente lo comunica. Aquí en el caso de Lourdes con su nietecita, el terapeuta llevaba varias sesiones, pero hacer una especie de, bueno, una amiga muy querida que se llama Faride Lara, la doctora Faride Lara, le decía, este tipo de rescates, ¿no? Este tipo de estar ahí, ¿no? De oportunidad. Yo me paso sin pelarlo, perdón por la expresión, y a lo mejor después me entero que a las 2 horas o está cerrado periférico porque alguien se precipitó en el puente. Y obviamente el puente ha de tener 1,20 m o no sé, no están muy altos, ¿no? Otra vez, otra alerta, ¿no? A las autoridades de que pues, tengan cuidado, ¿no? Es un factor de riesgo. Seguimos con Lourdes. Dice aquí el terapeuta aporta información sobre cómo ha sido el proceso de Lourdes en el pasado y el camino del aprendizaje realizado. Entonces, una de las tareas del duelo es hay que aprender del duelo. La expresión y aceptación de sus emociones. Aprovecha para subrayar la importancia de la expresividad como manera de afrontar el duelo en esta etapa. Para Lourdes, este trabajo ha resultado ser un auténtico aprendizaje de un lenguaje totalmente emocional. Y eso hay que saber detectar, las emociones. Yo le vi a la persona del puente los brazos tensos, las piernas, y agarraba el tubo como si tuviera más fuerza, lo hubiera doblado. Entonces eso me llevó a observarlo y, bueno, no sabemos si detuve una desgracia, pero manifestó que estaba desesperado. Lourdes, últimamente intento hablar de lo que siento. Tengo muchas cosas que cambiar. Ojo, queremos que cambie la casa, ¿no? El forrado. Sé que ya nunca seré la misma. Una de las tareas del duelo es que modificamos nuestra forma de ser y estar. Noto cómo ahora están cambiando cosas en mí. Los que están pasando por un duelo, identifiquen estos cambios. ¿Qué notas de cambiado? Ahora puedo estar con otros niños de su edad y empieza a llorar. Nietos de amigos míos. Estar con ellos me hace daño, pero sigo ahí. Escucho sin ilusión, pero intento ir a verlos y estar con ellos. Hay uno que me recuerda mucho a mi nieta. Verlo me parte el corazón. Lo que te parte el corazón es verlo crecer. Y a su nieta no, obviamente. Ver en él lo que no será mi nieta. Ellos disfrutan de su ser niño y yo estoy vacía. A veces hay una barrera en las conversaciones con ellos. Es duro como abuela escuchar, el terapeuta le dice, es duro como abuela escuchar a otros hablar de sus nietos y sentir que tú no verás crecer a tu nieta. Y esto te hace sentir un vacío. Ellos no se dan cuenta. Entonces, otra vez, ¿no? Señalarle, no le vamos a decir, oye, pobrecita, oye, fíjate, no, o sea, es duro, ¿no? Lo que estás pasando, ¿no? Escuchar a otros que esperan ver graduarse a sus nietos, tú no. Lourdes señala con esta expresión 2 tareas del duelo que deben atender y que están apareciendo en su relato. Por una parte, su futuro no vivido con su nietecita. Esto hay que hacerlo consciente. Y por otra, el fracaso de su entorno en escuchar y ser sensible a lo que ella está viviendo. El terapeuta pone nombre a los sentimientos que experimenta Lourdes hacia otros abuelos. Entonces, hay que buscar que la persona que esté en duelo le ponga nombre a sus sentimientos y a la vez muestra su empatía sintiéndose impactada emocionalmente por lo que dice, respondiendo así a esa necesidad. Esto anima a Lourdes a irse confrontando. Entonces, nosotros, los psicoterapeutas del duelo, debemos subrayar ambas tareas y dejar que ella focalice. Mira, estos son los 2 escenarios que yo veo. ¿Tú los ves, Lourdes? ¿O tú los ves? Que focaliza en el tema de lo emergente. Eso anima a Lourdes a seguir hablando de cómo son para ella esas situaciones tan confrontativas. Lourdes, claro, yo pienso que deberían ir con cuidado con quién está ahí, pero no sé. Quizá tampoco yo me hubiera dado cuenta si la situación fuera al revés. Ellos no tienen la culpa. Pero antes hablábamos de eso.
siempre de los nietos. No es que no sean delicados, es que les sale porque tienen ganas de hablar de sus nietos. El terapeuta. Entonces, cuando dices que los abuelos deberían ir con cuidado con quien está ahí, ¿qué quieres decir? Lourdes le comenta que el tiempo pasa muy rápido y tenemos que aprovecharlo, que hay que estar con los niños. Eso me hace mucho daño, aunque ya nada me hace ilusión. No había nadie como ella. Yo con ella ya tenía bastante. Vemos que hay un conflicto con la mamá de la hija, con la mamá de la nieta. Entonces tenemos que enfocar ahí, porque seguramente la mamá de la nieta también está sufriendo. Ese deberían ir con cuidado con quien está ahí. Podría tener varias interpretaciones. El terapeuta no hace ninguna, no presupone nada e interviene mediante una indagación cognitiva. Le pregunta, le continúa, le valida, le pregunta, le valida. Y Lourdes va desplegando las muestras de cómo está actuando. La aparición de una emoción asociada a estas últimas sobre señalar una puerta abierta al tema emerge en un primer plano. Es decir, el terapeuta subraya lo siguiente. No había nadie como ella. Yo con ella tenía bastante. Es la técnica del espejeo que lo está aplicando la terapeuta. Y Lourdes, ella lo era todo para mí. Era mi ilusión. Era toda mi vida. ¿Cuánta emoción, Lourdes, hay en tus palabras? Y Lourdes, a veces mi hija me hablaba de tener otro niño y yo le decía que a mí no me hacía falta, que yo no quería otro nieto. No habrá otro como ella. Yo ya estoy. Con ella tengo suficiente. ¿De qué nos está hablando en realidad la muerte de la nietecita en relación al duelo de Lourdes? Lourdes expresa cómo la relación con su nieta era una fuente de gratificación, de necesidades personales profundas, hasta tal punto que no desea otro nieto. A partir de esta revelación, el terapeuta toma la decisión de abordar el tema de la dependencia como tarea prioritaria en esta etapa. Hay un elemento de dependencia. Y las relaciones de dependencia son una variable de riesgo crónico, porque se fue tu elemento de soporte, de donde dependías para estar, se fue. Puede haber un elemento colapsante. Eso es una realidad. Tomando como punto de partida esta afirmación, yo con ella ya tenía bastante, se inicia un trabajo, ¿no?, de cuáles son los elementos de dependencia de esta persona que los vincula en relación efectivamente con su nieta. Y le pregunta a la terapeuta, ¿con ella tengo suficiente? ¿Suficiente para qué? Y Lourdes le contesta, yo no había podido hacer de madre con mi propia hija. No fui una buena madre. Con mi nietecita puedo hacer de todo. Siempre me reproché no haber podido ocuparme de mi hija. Ella me reprochó siempre no haber podido ocuparme de ella. Ella me reprochó siempre, mi hija, que no había actuado como una madre y que no tuve otros hijos. Pero eran tiempos difíciles. Yo tenía que trabajar mucho. Tuve que pedir ayuda y que alguien se ocupara de ella para que yo pudiera trabajar. ¿No es la historia de la madre también? De la hija de la nietecita. De hecho, me sentía un poco culpable por no haber podido pasar tiempo más con ella y cuidarla más. Entonces, cuando llegó mi nietecita, me sentí feliz. Lo dejé todo para estar con ella. Lo dejé todo. Olvidé todo. Quise todo. Por eso este mundo de la nietecita era su mundo. El terapeuta le pregunta, ¿pudiste hacer con tu nieta lo que no hiciste con tu hija? No la está juzgando, ¿eh? Lourdes, sí. Cosas que no había podido hacer con mi hija, que era cuidarla por otras personas. Yo acababa de trabajar a las 8 de la tarde. La niña estaba con otras personas. Cuando la veía ya estaba con cena y dormida. El terapeuta le dice, ¿es decir que con tu amor a tu nieta reparabas cosas tuyas? Sí, así es. Y el terapeuta dice, ¿qué es eso
¿Qué es eso tan importante que le has dado a tu nieta? Lourdes se queda pensativa, dice, no sé, sentirme mejor madre, supongo, menos culpable. El terapeuta, qué bonito eso que dices. Entonces tu nietecita te ha ayudado a curar una herida importante en tu vida. Lourdes llora y le dice, sí. Ahora soy más consciente de esto. Ella me permitió vivir lo que no viví con mi hija. Entonces yo les pregunto, ¿a quién le lloramos cuando lloramos a las personas que no están? El terapeuta le dice, qué bonito regalo. Lourdes, sí, pero por tan poco tiempo. El terapeuta le dice, y entonces forrar la casa con sus fotos es una forma de recordar lo que has perdido. No solo has perdido a una nieta, sino también la posibilidad de reparar lo que no tuviste con tu hija. Lourdes, conmovida, yo me sentía tan mala madre con mi hija. Sentí que la había abandonado, que perdí su infancia. Necesito sentir que soy una buena abuela, una buena madre, una buena persona, una buena mujer. Entonces, le dice el terapeuta, cuando estás delante de tus fotos, tus lágrimas, ¿qué dicen? Y empieza a llorar Lourdes, que es como si te hubiera abandonado. Yo quería ser una abuela buena y también una buena madre. La echo mucho de menos. Y el terapeuta le pregunta, ¿y el regalo que me has dado con tu vida y con tu presencia es? Y Lourdes le dice, durante el tiempo que he pasado contigo, me he podido sentir buena madre y aliviar mi dolor por lo que no pude vivir con mi hija. Y lo que necesito decirte es, y ahí viene el momento importante, que me perdones, porque a veces pienso que te has ido porque yo te quería demasiado para mí. Te quería demasiado para mí, estaba obsesionada contigo. Y aterrizando la sesión, toma tu momento para continuar con esta emoción, Lourdes. Y siente esas palabras en tu corazón. Puedes cerrar los ojos si quieres. Y el terapeuta le queda diciendo, entonces dices, perdóname porque a veces pienso que te has ido y yo te quería demasiado para mí. Y ahora mi dolor es porque debo dejarte partir. Y Lourdes dice, sí, mi niña, debo dejarte ir y me duele. El terapeuta le dice, deja ir su imagen y permítete sentir tu dolor por esta partida. Quiero pedirte que sigas un poco más ahora, Lourdes. Sigue con los ojos cerrados y ponte delante de tu imagen de tu hija, tal y como es ahora, de tu hija. Oh, ahora estamos un poco distanciadas, dice Lourdes. Dígete a esa mujer que es tu hija y háblale de tus sentimientos de culpa por no haber sido buena madre. Y Lourdes empieza a hablar, identificar. Como verán, la importancia de las tareas del duelo es meternos en unos procesos en donde cuando lloramos, lloramos algo diferente. Cuando sentimos cómo empezamos a cambiar. Es precisamente en estos procesos, en la psicoterapia del duelo, cuando debemos estar atendiendo estas situaciones. Entonces, a todos ustedes que han tenido una pérdida, acérquense con su tanatólogo, tanatóloga de confianza, con su psicoterapeuta del duelo. Ustedes que acompañan, vieron un ejemplo de espejeo, de validación, técnicas que hay que meter ahí, de no juzgar, y esto nos ayuda. Y a las personas que quieran formarse, pues acérquense a nosotros. Las personas que quieran acompañamiento, psicoterapia del duelo, acérquense a nosotros. Yo les deseo una excelente noche. Ojalá que esta narrativa, junto con los elementos que hablamos al principio, hayan quedado elementos para poder empezar a trabajar sus tareas del duelo o que ustedes ayuden a personas a trabajar sus tareas del duelo. Soy Carlos Valencia, estoy para servirles. Pasen una excelente noche y un buen fin de semana. Les mando un abrazo. Y a todos aquellos que están en un proceso de duelo, elabórenlo de la manera más sana. Si no saben cómo, acérquense a nosotros. Pero tengan el primer punto que yo les decía.
una red de apoyo. Si no la tienes, constrúyanla, por favor. Muy buenas noches a todos. Muy buenas noches, Isabel, muy buenas noches, Rosana, un abrazo enorme, a Ingrid, Felipe, Emma, a Mari, a Aurora, a Almadelia, a Yami Palacios, a Rosalba Aguilar, a Aurora, a Chayo Cisneros, a Mabel Blanco, Edilú, a Luna Cristal, a Víctor. Muchísimas gracias a todos, a Joana, a Gabriela, a Poli Cisneros, a Marta, a Jessica, a Tomás, a Rosy, a Rocío Piña, a Elsa, a Claudia, Juana Vero, Santa, a John. Espero no me haya faltado nadie. Muy buenas noches, descansen y nos vemos el próximo viernes. Un abrazo, buenas noches.